Una ráfaga de aire helado atravesó las cortinas rotas del cuarto. Afuera, el sol apenas se levantaba sobre la ciudad de Puebla. Eran las 6:33 de la mañana cuando María Elena escuchó los golpes. Eran secos, fuertes, no eran de vecinos, no eran de nadie que trajera buenas noticias. ¿María Elena Ramírez?, preguntó un hombre con chaleco gris, parado junto a 3 oficiales. Ella apenas tuvo tiempo de cubrirse con el rebozo viejo y ponerse de pie. Sus hijos, aún con los ojos hinchados de sueño, empezaron a aparecer uno a uno por el pasillo angosto. Doña Carmen, su madre de 94 años, seguía en cama, confundida. «Traemos orden de desalojo inmediato», dijo el oficial, sin mirarla a los ojos. «¿Cómo que desalojo? ¿De qué están hablando?», respondió ella, sin entender nada. «Esta casa es nuestra. Llevamos más de 30 años aquí». El contrato de renta fue cancelado. La propiedad fue reclamada. «Tiene que salir ahora, señora». Y así, sin más explicación, sin previo aviso, sin ningún papel real que ella pudiera leer detenidamente, fueron sacados de la casa que había sido su refugio, su taller, su vida entera. María Elena era viuda desde hacía 6 años. Su esposo, Julián, había muerto en un accidente de tránsito mientras trabajaba de noche como repartidor. Desde entonces, nadie de su familia política volvió a llamarla. Estaba sola. Completamente sola con sus 5 hijos, el mayor de 15, la menor de 4, y su madre enferma que ya mezclaba sueños con recuerdos reales. Costurera desde los 17 años, María Elena cosía todo lo que podía para sobrevivir: uniformes escolares, camisas, vestidos sencillos. Había hecho milagros con su máquina vieja y sus manos agrietadas. Su casa, aunque modesta, estaba limpia, con olor a sopa de fideos por las tardes y pan tostado en las mañanas. No tenían lujos, pero tenían paz. Tenían familia. Esa mañana fría, sin embargo, no quedó nada. Los niños lloraban mientras los uniformados los apuraban. Apenas pudieron sacar algunas mochilas, mantas y una caja con documentos. La nevera quedó adentro. El altar de San Judas también. Y lo peor, nadie, absolutamente nadie, ni vecinos, ni familiares, ni autoridades, les ofreció ayuda. Lo que más le dolió a María Elena no fue que los sacaran, fue que nadie preguntó si necesitaban algo, ni siquiera una taza de café caliente. Horas después, sentados en una banqueta de la calle 14 Poniente, con los pies entumecidos y la dignidad rota, María Elena apretó los dientes. No lloró frente a los niños, los abrazó, les dijo que todo iba a estar bien. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Apretó contra su pecho una carpeta negra. Dentro estaba la copia del supuesto testamento del esposo y una promesa que alguien le había hecho años atrás. Un abogado que había dicho que esa casa sería para ellos. «No se preocupe, doña María, todo se va a arreglar». Nunca más lo volvió a ver. Doña Carmen apenas murmuraba cosas sin sentido. «Nos sacaron de esa casa como si fuéramos animales», dijo María Elena, hablando consigo misma con la voz temblorosa. «Pero no nos vamos a quedar en la calle. No, no puedo permitirlo». Y así, sin saberlo, comenzaba la noche más oscura de sus vidas. Una noche que los llevaría a descubrir secretos que jamás debieron salir a la luz.
El sol caía detrás de los cerros cuando María Elena decidió que no podía pasar otra noche en la calle. Llevaban casi 12 horas vagando por las calles del centro de Puebla, arrastrando bolsas, una carriola improvisada con cobijas y la silla de ruedas donde iba doña Carmen, medio dormida, medio ida. El hijo mayor, Iván, intentaba mantenerse firme. Caminaba al frente, cargando a su hermanita más pequeña en brazos. Los otros tres, Lucero, Daniel y Emiliano, ya no preguntaban cuándo comerían. Solo caminaban, en silencio, con los ojos bajos. Después del desalojo, María había llamado a todos los números que tenía guardados en el celular viejo: comadres, exclientas, una tía lejana. Nadie respondió. Nadie podía. Y las pocas opciones que encontró en internet sobre albergues estaban saturadas. «Vuelva en 2 días», le dijeron en un centro comunitario. «¿2 días? ¿Dónde quieren que duerma con mis hijos y mi madre 2 días?», preguntó, pero nadie tenía respuestas. Cerca de las 8:20 de la noche, doblaron por una calle trasera en las afueras del barrio La Paz. Fue entonces que lo vieron. Un galpón abandonado, viejo, sucio, con grafitis en las paredes. Tenía un portón de lámina oxidada y una pequeña entrada lateral cubierta por maleza. «¿Y si entramos ahí, mamá? Solo por esta noche», dijo Iván, señalando la entrada. «No sabemos quién vive ahí», respondió ella mirando con duda. «No vive nadie, mira». Lucero caminó hacia la puerta y empujó. Estaba abierta. Solo crujió. Dentro, el lugar olía a humedad y a tiempo muerto, pero había techo, paredes, un poco de resguardo del frío. María dudó. Pensó en los peligros, pero luego miró a doña Carmen, que temblaba en su silla con los labios morados. Miró a sus hijos descalzos y supo que no tenía más opción. «Una sola noche, solo para descansar, y mañana vemos qué hacemos», dijo, como si intentara convencerse a sí misma. Con unas mantas viejas y un par de cartones que encontraron en el lugar, improvisaron un rincón seco. Comieron lo poco que quedaba de una bolsa de pan duro y una botella de agua. Las voces se fueron apagando hasta que solo quedó el silencio del lugar. Pero no duró mucho. Cerca de las 3:12 de la madrugada, María Elena despertó sobresaltada. Escuchó algo, pasos, claros, lentos, pero no venían de afuera, venían de adentro del galpón. Se levantó sin hacer ruido. Sus hijos dormían pegados unos a otros. Doña Carmen abría y cerraba los ojos, murmurando algo sin sentido. Los pasos cesaron. «Seguro son ratas», pensó en voz baja, aunque en el fondo sabía que no era eso. Fue cuando Lucero se levantó de repente, señalando hacia un rincón oscuro del fondo. «Mamá, ahí hay una puerta». «¿Qué puerta?», preguntó ella, encendiendo una linterna. «Ahí». Estaba medio tapada, pero yo la vi moverse, como si alguien estuviera adentro. María caminó con cuidado, alumbrando la pared. Había una tabla medio suelta. Al moverla, quedó al descubierto una pequeña puerta de madera, baja, con una manija de hierro antigua. No tenía cerradura. «No toques eso», le advirtió a Lucero. Pero antes de que pudiera decir algo más, doña Carmen habló con una voz que no era la suya, firme, seca. «Yo ya he estado ahí». María giró, sorprendida. Su madre, con los ojos bien abiertos, miraba fijamente hacia la puerta. «¿Qué dijiste, mamá?» «Yo ya he estado ahí, hace muchos años».
pero estaba cerrada. ¿De qué hablas? Esa puerta no debería abrirse. Un escalofrío recorrió la espalda de María Elena. Nadie más dijo una palabra. Y fue en ese momento, exacto, que la manija giró sola. María Elena retrocedió de inmediato, cubriendo con un brazo a Lucero y con el otro a Emiliano, que acababa de despertar por el chirrido metálico de la manija moviéndose. La linterna temblaba en su mano, y el haz de luz tembloroso iluminó apenas la silueta de la pequeña puerta de madera, ahora entreabierta. Nadie la había tocado. Los 5 niños estaban con ella. Doña Carmen seguía en su silla, inmóvil, con los ojos abiertos y húmedos. Pero la puerta se había abierto sola. «Iván», dijo María, casi en un susurro, «agarra a tus hermanos. Vamos a salir de aquí». El joven obedeció sin preguntar. Agarró la mochila, alzó a la niña más pequeña y ayudó a Daniel a levantarse. María ya estaba empujando la silla de ruedas de su madre hacia la salida cuando, de pronto, Lucero se soltó de su brazo. «Espera, mamá, hay algo adentro». «Lucero, no». Pero ya era tarde. La niña se había acercado a la puerta, empujándola por completo. El sonido de la madera vieja crujiendo se mezcló con el eco sordo del espacio que se revelaba detrás. Era un cuarto, pequeño, oscuro y húmedo. Las paredes estaban cubiertas con una especie de tela negra colgante, como cortinas improvisadas, y en medio del cuarto, una pequeña mesa de madera con objetos esparcidos. Lucero se quedó en el marco de la puerta, paralizada. «Hay cosas aquí, cartas, muñecas», murmuró. «No toques nada», gritó María, ya con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Entró detrás de la niña, con la linterna en alto. Los demás se quedaron detrás, sin atreverse a cruzar el umbral. Sobre la mesa había una muñeca rota, antigua, con la cara sucia y el vestido raído. En el pecho tenía un nombre escrito con marcador rojo: Lucía. Al lado, una caja de madera desgastada con fotografías viejas. Mujeres. Una de ellas, de vestido blanco y rostro borroso, parecía haber sido recortada de otra imagen. Y junto a eso, un cuaderno, de tapas gruesas, con los bordes chamuscados. María Elena lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños: círculos, ojos dibujados, fechas. Y frases escritas con una letra firme: «Ella no debió regresar». El portal se abre solo con sangre familiar. «Lucía aún vive. Lucía aún grita». María cerró el cuaderno de golpe, con las manos temblando. «¿Qué es esto?», preguntó Lucero con los ojos muy abiertos. «No lo sé, pero esto no es un lugar para quedarse. Vámonos ya». Al darse la vuelta, María sintió algo más. Una corriente de aire frío que salió del cuarto, como si alguien, o algo, hubiera exhalado justo detrás de ella. Giró de inmediato, pero no vio nada. Solo las cortinas negras moviéndose solas. Cuando regresaron con los demás, doña Carmen estaba murmurando otra vez. «Lucía, ¿tú también la oyes?», decía mirando al techo. «Yo también te escuché esa noche, antes de que desaparecieras». «Mamá», dijo María, agachándose frente a ella. «¿Lucía? ¿Quién es Lucía?». La anciana parpadeó lentamente. Un hilo de lucidez cruzó sus ojos por un instante. «Mi hermana». «¿Qué? ¿Tú tenías una hermana?». «Lucía». «Desapareció cuando teníamos 17. Papá dijo que se había escapado con un hombre. Pero yo siempre supe que no era verdad».
¿Y qué tiene que ver con este lugar? Doña Carmen miró hacia la puerta del fondo con terror. Este lugar era de la familia de Julián, tu esposo, hace muchos años, pero antes, mucho antes. Creo que Lucía desapareció aquí. Por primera vez, María sintió que todo se conectaba de forma retorcida. El desalojo, el abogado desaparecido, el galpón. Nada era coincidencia. El ambiente dentro del galpón se volvió irrespirable. No por el polvo ni la humedad, sino por algo más pesado. Una sensación densa, como si las paredes mismas observaran en silencio. María Elena quería salir de ahí cuanto antes. Tomó el cuaderno con las anotaciones y lo guardó dentro de la mochila, casi por impulso, como si una voz dentro de ella le dijera que no lo dejara atrás. «Recojan sus cosas. Nos vamos ahora», dijo con firmeza. Pero justo cuando Iván alcanzó el portón principal y empujó la lámina oxidada hacia afuera, algo ocurrió. El portón, que apenas unas horas antes se abría sin problema, ahora no se movía ni un centímetro. «Está atorado», dijo Iván, empujando con fuerza. «No abre». María se acercó, intentó ayudarlo. Empujaron juntos. Nada, como si alguien lo hubiera soldado desde fuera. «Intenten por la puerta lateral», gritó Lucero. Corrieron hacia el acceso trasero por donde habían entrado, pero la puerta también estaba cerrada. No tenía llave. Nunca la tuvo. Y sin embargo, ahora no cedía. Los niños comenzaron a entrar en pánico. «Nos van a dejar aquí», gritó Daniel, con lágrimas en los ojos. «¡Tranquilos!», intentó calmarlos María. «Es solo una traba, lo vamos a arreglar». Pero sabía que no era verdad. Fue entonces cuando Emiliano, el segundo más pequeño, desapareció. «¿Dónde está Emiliano?», preguntó Lucero de pronto, mirando alrededor. «¿No estaba contigo?», respondió Iván, ya desesperado. «¡Emiliano!», gritó María, soltando la linterna y corriendo entre los rincones oscuros del galpón. No hubo respuesta, solo el eco de su voz rebotando en las paredes vacías. Buscaron por todos lados, atrás de cajas viejas, entre los cartones, cerca de la puerta oculta. Nada. El niño no respondía. Doña Carmen seguía murmurando cosas sin sentido, como si estuviera en otro mundo. Después de casi 12 minutos que se sintieron eternos, una puerta chirrió al fondo del galpón. Todos giraron al mismo tiempo. Era la puertita de madera, y Emiliano estaba ahí, de pie, con la mirada perdida, lleno de polvo. «¡Emiliano!», gritó María corriendo hacia él. «¿Dónde estabas? Te estábamos buscando». El niño la miró con el rostro inexpresivo. «Yo no fui», dijo. «¿Qué no fuiste?». «No fui yo quien la abrió». María lo abrazó fuerte, sintiendo su corazón desbocado. «¿Entraste ahí? ¿Qué viste?». El niño bajó la cabeza. «Nada. Estaba oscuro. Pero alguien me llamó por mi nombre. Pensé que eras tú». Lucero se acercó y lo tomó de la mano. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?». «No, solo tengo frío». María acarició su cabeza. Estaba helada. Lo más inquietante fue lo que vino después. Durante el resto de la noche, Emiliano no habló más. Se quedó en silencio, sin moverse, sin llorar, sin dormir. Solo observaba el rincón donde estaba la puerta oculta, como si estuviera esperando que algo regresara. María Elena intentó abrirla nuevamente para entender qué había pasado ahí adentro, pero ahora estaba cerrada.
y por más que lo intentó, la manija no giró. Doña Carmen habló una última vez antes de quedar completamente en silencio. El lugar no los deja salir hasta que se sepa la verdad. Nadie entendió lo que eso significaba. Pero todos, sin excepción, sintieron que aquella noche aún no había terminado. A las 5:14 de la madrugada, un sonido agudo despertó a los que apenas habían logrado cerrar los ojos por unos minutos. No era un grito, no era un golpe, era algo distinto, como si una radio vieja hubiera encendido sola, emitiendo estática mezclada con susurros. Iván fue el primero en reaccionar. Se levantó rápidamente y enfocó la linterna hacia la mesa donde habían dejado sus cosas. Pero la radio no estaba ahí. El sonido venía del fondo del galpón, del cuarto oculto. Lucero abrazaba fuerte a Emiliano, que seguía mudo, con los ojos bien abiertos. Daniel se tapó los oídos y la más pequeña comenzó a llorar bajito, como si supiera que gritar no cambiaría nada. «Mamá», dijo Iván con la voz cortada, «eso no es normal». María Elena ya lo sabía, pero tenía que mantenerse fuerte, a pesar del miedo, a pesar del frío, a pesar de todo. Tomó nuevamente la linterna, revisó que el cuaderno todavía estuviera en la mochila y caminó hacia la puerta. Esta vez, la manija giró con facilidad. El cuarto parecía diferente, más profundo, como si se hubiera alargado. Las cortinas negras colgaban con más peso y había un olor a quemado, como si algo hubiera ardido muy dentro de las paredes. Sobre la mesa, ahora había un nuevo objeto que no estaba ahí antes, un reloj de péndulo pequeño, antiguo, lleno de polvo, y andando, tic, tic, tic. Pero lo más perturbador no fue el reloj. Fue lo que encontraron al mover una de las cortinas. En la pared, colgada con clavos viejos, había una fotografía ampliada en blanco y negro. Mostraba a dos niñas de mirada seria, sentadas en un jardín. Una de ellas era claramente doña Carmen, de niña. La otra, «Es ella», dijo doña Carmen desde fuera del cuarto, con voz más clara que en toda la noche. «Esa es Lucía». María se giró de golpe. Su madre estaba de pie, sin la silla, con los ojos cristalinos. Esa foto, yo la recuerdo. La tomaron el día antes de que ella desapareciera. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó María con el corazón latiendo con fuerza. Este lugar era de un primo de nuestro padre. Él decía que aquí se hacían cosas importantes para la familia. Yo nunca entendí, pero Lucía, ella escuchaba cosas. Decía que en este galpón pasaban cosas por las noches, que la llamaban por su nombre, igual que Emiliano. El niño, al oír su nombre, giró la cabeza lentamente. Por un segundo María creyó ver algo en sus ojos, como si no fueran los de su hijo. Después de que Lucía desapareció, nadie volvió a hablar de ella. Dijeron que se había escapado, pero mi padre quemó todas las fotos, menos esa, continuó doña Carmen. ¿La escondió? ¿Y cómo terminó aquí? Tal vez nunca se fue. María tragó saliva. Algo en esa habitación estaba mal. Había una energía, una presencia que no podían ver, pero que se sentía con claridad. Revisando la mesa más a fondo, encontraron más cartas, escritas a mano, firmadas con las iniciales LR. Una decía: «Papá no me escucha, pero yo sé que no estoy loca. Hay algo en las paredes, me llaman por mi nombre cada noche, y ahora me dicen que ya no puedo salir». Otra
Simplemente decía, no fue mi culpa. Fue en ese momento que escucharon un golpe fuerte del otro lado del galpón, como si algo se hubiera caído. ¡Los niños!, gritó María saliendo del cuarto a toda prisa. Cuando llegó, todos seguían allí, excepto Emiliano. Una vez más, había desaparecido, pero esta vez había algo más. En el suelo, al lado de donde él había estado sentado, había una marca, un símbolo, un círculo con un triángulo invertido y un ojo en el centro. María no entendía qué significaba, pero lo había visto antes, en el cuaderno, en las anotaciones de Lucía, y ahí, en una página rota, estaba escrito: una vez abierto, el portal debe cerrarse con algo que sangre. El aire dentro del galpón se volvió espeso, como si el oxígeno estuviera desapareciendo poco a poco. María Elena sostenía el cuaderno con fuerza, mientras sus ojos saltaban de palabra en palabra, tratando de entender lo imposible. Ese símbolo, ese maldito símbolo, se repetía en casi todas las páginas, siempre junto a frases perturbadoras. No entres sola. Si escuchas tu nombre, no respondas. No es ella. Parece ella, pero no lo es. María no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si todo eso era real, pero Emiliano, su hijo, se había desvanecido por segunda vez. Y esta vez no había ruido, ni portazos, ni pasos. Solo el símbolo marcado en el suelo con algo parecido a carbón o ceniza. «Emiliano, contéstame», gritó, desesperada. Iván ya revisaba detrás de los muebles viejos. Lucero y Daniel, abrazados a la más pequeña, no podían parar de llorar. Doña Carmen, aún de pie, murmuraba el nombre de su hermana en bucle. Lucía, Lucía, Lucía. «¡Mamá!», gritó Iván desde el fondo. «¡Aquí hay otra puerta!». María corrió de inmediato hacia donde estaba su hijo mayor. El joven había corrido una estantería oxidada que estaba empotrada a la pared, revelando una entrada más. Una trampilla de hierro en el piso, con una argolla como manija. «¿Y si no es seguro?», preguntó Iván temblando. «Nada de esto es seguro», respondió María, ya decidida. «Pero no voy a dejar a Emiliano ahí abajo». Tomó la linterna, se agachó y con esfuerzo abrió la pesada trampilla. Un aire húmedo y fétido salió desde las profundidades, junto con un silencio absoluto. Ningún sonido subía de ese lugar, ni siquiera el eco. «Voy contigo», dijo Iván. «No, quédate con tus hermanos. Si no regreso en 5 minutos, sacas a todos por donde puedas. Rompes una ventana, gritas, haces lo que sea». Iván tragó saliva sin discutir. María descendió los primeros escalones de hierro. El pasadizo parecía llevar a un sótano que no figuraba en ningún plano. Al llegar al final, se encontró con un pasillo estrecho, de piedra, húmedo y con marcas en las paredes. Más símbolos, más triángulos con ojos y palabras, pero estas ya no estaban escritas con tinta. Eran como grabadas, talladas con furia. «No te olvides de mí. La sangre limpia lo que el silencio condenó». Y entonces, al fondo del pasillo, lo vio. Emiliano. Estaba de pie, frente a una puerta de madera negra, inmóvil, de espaldas. «Emiliano, voltea, mi amor. Soy mamá», gritó mientras corría hacia él. Pero cuando lo tocó, el niño giró el rostro lentamente. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris, sin expresión. «Tú no eres mi mamá», dijo, con una voz que no era la suya.
María retrocedió, horrorizada. El cuerpo del niño comenzó a convulsionar, a moverse de forma antinatural, hasta que cayó al suelo. Un grito inhumano salió de su boca antes de quedar inconsciente. Ella lo tomó en brazos, llorando, sin entender qué estaba pasando. Fue entonces que escuchó algo moverse detrás de la puerta negra, algo grande, pesado, respirando, y una voz, susurrante, femenina, que dijo desde dentro: «No todos los que entran pueden salir. Uno de ustedes debe quedarse». María miró a su hijo, que ahora parecía dormido, pálido como un papel. Luego miró hacia la puerta. La voz volvió a hablar. «Tú abriste el libro. Tú trajiste lo que estaba dormido. Tú debes pagar». María se puso de pie. Retrocedió con Emiliano en brazos, sin responder, sin mirar atrás. Corrió como nunca en su vida. Subió los escalones, cerró la trampilla de golpe y cayó de rodillas en el suelo del galpón. Iván la abrazó al instante. Los niños corrieron hacia ella. Emiliano despertó minutos después, pero no recordaba nada. Ni el pasadizo, ni la voz, ni la puerta negra. Solo dijo una frase que dejó a todos en silencio. Ella me dijo que quería jugar, que era mi tía. Doña Carmen se llevó las manos al rostro. Comenzó a llorar en silencio. «Lucía, ¿qué hicieron contigo?» María Elena apenas podía sostenerse en pie. Emiliano dormía envuelto en una cobija, junto a sus hermanos, que ahora se turnaban para vigilarlo mientras la madrugada se tragaba los últimos minutos de oscuridad. El galpón, más frío que nunca, ya no parecía abandonado. Parecía habitado. Y no por ellos. Los susurros eran constantes, ecos que venían de ninguna parte, a veces una risa breve, otras veces una voz imitando a uno de los niños. María lo sabía, ya no estaban solos desde que abrieron ese cuarto oculto. «Tenemos que salir de aquí», dijo Iván, sin apartar la mirada de la trampilla que María había cerrado hacía poco. «Esto no es normal, mamá. Esto es otra cosa». «Intentamos todo», respondió ella. «Las puertas siguen cerradas, el portón también. Ya revisé hasta el techo». «Este lugar no quiere que nos vayamos». Doña Carmen se mantenía en silencio, acurrucada en un rincón, como si estuviera esperando que algo terminara o que algo comenzara. De pronto, un golpe seco retumbó desde el exterior del galpón. Una voz masculina, grave, se escuchó a través de una rendija. «¿Hay alguien ahí?» Todos se congelaron. «¿Hay alguien adentro? ¡Vi luces!» María corrió hacia el portón. «Sí, sí, estamos aquí. Por favor, ayúdenos». Al otro lado, un hombre, visiblemente desaliñado y con una mochila colgada al hombro, trataba de abrir el cerrojo externo. «Soy Luis, vivo en la calle desde hace años. Escuché gritos anoche y vine a ver. Este lugar está abandonado desde hace décadas. ¿Qué hacen ahí adentro? Nos quedamos atrapados. Mis hijos, mi madre, no podemos salir. Retrocedan. Voy a intentar forzar la chapa con una barra que tengo». Mientras el hombre trabajaba afuera, algo extraño sucedía dentro. La trampilla comenzó a abrirse sola, despacito, sin que nadie la tocara, y de ella surgía una niebla espesa, baja, como humo de incendio viejo. Los niños se apiñaron alrededor de María. Ella tomó el cuaderno, abrió las páginas manchadas, buscando respuestas. Una frase resaltó como si estuviera escrita con fuego. «El que interfiere sin ser llamado,
también debe ser probado. «Mamá, la puerta se abre sola», gritó Daniel. «No dejen que nadie entre, ciérrenla», dijo María, empujando la trampilla con todas sus fuerzas. Fue en ese momento que escucharon un crujido metálico. El portón se abría. Luis logró forzarlo y entró al galpón con una linterna colgando del cuello. «¡Vámonos! ¡Rápido! Este lugar no está bien». Pero al cruzar el umbral, Luis se detuvo. «¿Qué es eso?». Miró hacia la trampilla que María y los niños trataban de cerrar, y fue entonces que lo vieron. Una mano, delgada, gris, con uñas larguísimas, emergía lentamente de la oscuridad, pero no se movía como una mano normal. Se retorcía. Se estiraba más de lo que debería. Luis corrió hacia ellos para ayudarlos a cerrarla. «¿Qué diablos es eso? Eso no es humano». Entre todos, lograron cerrar la trampilla y colocar la estantería de nuevo encima. El suelo tembló levemente durante unos segundos. Luego, silencio. Un silencio total. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Luis jadeando. María no supo qué responder. Solo le mostró el cuaderno. «Todo empezó cuando encontramos esto». Luis lo hojeó con cuidado. Al ver los símbolos, se persignó. «Esto es brujería, pero de la vieja, de la que se hacía para castigar, no para proteger». «¿Castigar a quién?», preguntó Lucero. Luis tragó saliva. Se agachó junto a la trampilla y dijo algo que heló la sangre de todos. «Aquí alguien fue enterrado, vivo, y por eso no descansa». María sintió un mareo repentino. Las palabras de doña Carmen retumbaron en su mente. Lucía nunca se fue. Luis los sacó del galpón uno por uno. Ayudó a sacar la silla de doña Carmen, cargó a los más pequeños, y cuando la última en cruzar fue María Elena, algo la obligó a mirar hacia atrás. La puerta del cuarto oculto estaba abierta otra vez, y en el umbral, de pie, una figura de una mujer joven con cabello largo y vestido blanco. La figura no se movía, no hablaba, solo la miraba. María dio un paso hacia atrás. El cuaderno en sus manos comenzó a calentarse, casi a quemar, y la figura sonrió. Después, desapareció en la oscuridad. El aire de la madrugada se sentía distinto una vez que salieron del galpón. Era como si el mundo allá afuera siguiera normal, ignorando por completo lo que había ocurrido dentro de aquellas paredes agrietadas. El cielo comenzaba a aclarar sobre los techos de Puebla, y los primeros sonidos del día, coches lejanos, un gallo, pasos apresurados de gente rumbo al trabajo, parecían ajenos al infierno que María Elena y sus hijos acababan de vivir. Luis los llevó hasta un parque cercano, donde los cubrió con mantas que había conseguido de una iglesia cercana. Mientras María daba agua a los niños y abrazaba a doña Carmen, todavía en estado de shock, Luis hacía una llamada desde un teléfono público. «20 minutos después, llegaron agentes de la policía municipal y una ambulancia. «¿Qué pasó dentro de ese lugar?», preguntó uno de los oficiales mientras tomaba la declaración de María. Ella dudó. ¿Qué podía decir? ¿Que una fuerza extraña los había encerrado? ¿Que su hijo había sido poseído, aunque solo por minutos? ¿Que una mujer, muerta hace décadas, había aparecido en carne y hueso? «Nos quedamos atrapados en un galpón abandonado», dijo finalmente.
Había cosas extrañas, una puerta oculta, objetos viejos, y mi hijo desapareció por momentos. ¿Y qué más vio, señora? María apretó el cuaderno contra su pecho. Pensó en contarlo todo, pero algo dentro de ella le dijo que no lo hiciera. Ese tipo de verdad no era para cualquiera. Solo quiero saber si hay algún lugar donde podamos quedarnos esta noche. Unas horas después, una ONG local, al enterarse del caso, los acogió en un refugio. Les dieron comida caliente, camas improvisadas y atención médica para doña Carmen y los niños. Emiliano fue revisado por doctores. Dijeron que estaba sano, pero el niño seguía sin recordar nada de lo que había vivido dentro del galpón. ¿Y este símbolo en su muñeca?, preguntó una enfermera. Era tenue, pero visible. El mismo triángulo con el ojo al centro, como una cicatriz vieja. No lo tenía antes, respondió María, casi en un susurro. Esa noche, mientras los niños dormían y el refugio quedaba en silencio, María sacó el cuaderno. Lo hojeó desde el principio. Las páginas parecían distintas, como si escribieran solas. Ahora, al final del libro, había una hoja que no estaba antes, escrita con la misma letra temblorosa de Lucía. Decía: «Gracias por no olvidarme». No era un juego, era una advertencia. Y debajo, como una firma, L.R. María cerró el cuaderno de golpe. Se levantó, lo envolvió en una bolsa de plástico y lo escondió en el fondo de su mochila. Sabía que las autoridades no creían en lo que había visto, que probablemente cerrarían el caso como una simple emergencia social, que el galpón sería clausurado o ignorado. Y en efecto, días después, cuando regresó al lugar acompañada por Luis y una trabajadora social, encontraron el galpón vacío, limpio, sin rastro del cuarto oculto, sin la trampilla, como si jamás hubiera estado ahí. Solo quedaba la pared del fondo y una mancha oscura en el suelo que no salía ni con cloro ni con pintura. La policía cerró el caso oficialmente. Familia en situación de calle encontrada en propiedad abandonada. Sin más. Pero María Elena sabía la verdad. Sabía que la desaparición de Lucía no fue un accidente, que alguien la había condenado allí abajo, que la sangre de familia que el libro mencionaba era la de ellos, y que alguien o algo había querido que lo descubrieran. Esa noche no pudo dormir, porque la pregunta seguía viva en su cabeza. ¿Fue coincidencia que los desalojaran justo esa mañana o alguien los empujó deliberadamente hacia esa puerta? En el fondo, sentía la respuesta. Y por eso, cada noche, guardaba el cuaderno bajo su almohada, porque sabía que esa historia no estaba cerrada. Apenas se había abierto. Se esa historia te prendeu até aqui. Imagina o que ainda está por vir. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque as próximas histórias vão mexer ainda mais com a sua cabeça. E se você acha que tudo isso foi só coincidência, espere até ouvir o que vem no próximo vídeo.